Chile. Bien, regresamos a semana 24, hablamos de reforma tributaria. ¿Y por qué? Porque durante esta semana se abrió de alguna manera no una puerta, pero sí una ventana chica de los senadores del oficialismo, quienes en distintos medios hablaban de la necesidad de conversar con respecto a cambios a este corazón de la reforma, como lo ha dicho el presidente Piñera y también el ministro de Hacienda Felipe Larraín, sobre la reintegración tributaria. Decían, hay que tener realismo político, hay que ser realistas y entrar a conversar. No es un dogma la reintegración, algo que fue descartado de lleno, eso sí, por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pero vamos a hablar un poquito de cómo está este tema de la reforma tributaria, el tema impositivo que es tan importante para las empresas, para los ciudadanos. Estamos junto a Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC y abogado Tax Advisors. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, semana. A ver, partimos de la primicia de lo que es la discusión legislativa, política que se mantiene sobre la reforma tributaria. Muchos dicen que está bastante suspendida, parada actualmente en el Congreso. Pero se descarta de alguna manera desde el gobierno que se vaya a tocar este corazón de la reforma, que es la reintegración tributaria. ¿Cuál es la mirada que tiene la CPC al respecto? Ya habló durante la semana también el presidente Alfonso Suet. Lo importante aquí es la carga tributaria total, porque los inversionistas lo que buscan son los distintos lugares donde existen, ¿no es cierto?, o pueden desarrollar sus negocios, y uno de esos factores influye cuál es la carga que cobra el Estado por explotar o por desarrollar esos negocios. Y la carga tributaria total ha subido un 44.45%, con la no integración, al solamente otorgar un 65% del crédito del impuesto de primera categoría. Claro, con este sistema semi-integrado establecido la reforma tributaria del gobierno de Michel y Bachelet. Que no fue un sistema espontáneo, sino que nació producto de negociación y que ha generado una serie de conflictos desde el punto de vista de su contabilización en los registros para quienes elaboran los procesos contables tributarios, que son básicamente los contadores y los auditores. Entonces, resulta que tenemos dos problemas. Tenemos por un lado el agente económico, que tiene una carga superior, y superior a lo que ofrece hoy día el mundo. Las tasas han ido bajando y nosotros hemos ido retrocediendo. Y por otro lado, la complejidad en el manejo de los procesos contables tributarios, tanto así que el año tributario 2018, el Colegio de Contadores, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Colegio de Contadores, dijo que ellos no se hacían responsables de operación renta. Ahora, ahí hay la situación es compleja. Es compleja, en algún minuto también, claro, con la última operación renta se habló de esto, fue como, ojo, esta situación está tan compleja para nosotros, que somos los que día a día estamos viendo la contabilidad, pero después el balance de la tesorería y el servicio de impuestos internos es que la operación renta funcionó sin ningún problema o complicación. Yo diría que, claro, no funcionó sin ningún problema o complicación, básicamente porque cuando uno hace la declaración de impuestos, 2 o 3 años después vienen las revisiones. Las revisiones están, normalmente el fisco lo que fiscaliza lo que está prescribiendo. Claro. Y como la prescripción ordinaria es 3 años, no te puede estar fiscalizando lo que sucedió el año pasado. Entonces, los problemas los vamos a ver 3 años después. Eso de alguna manera explica el por qué... Esa es la explicación, claro. A ver, se ha hablado de esta reintegración. ¿Por qué es necesaria la reintegración como lo establece el gobierno para quienes nos ven hasta ahora? La reintegración es necesaria porque la carga tributaria total, que es la carga que pagan las empresas y los dueños de las empresas, al final la suma de ambas tiene que ser algo razonable y que dé un incentivo de que el inversionista se quede aquí y no se vaya a Estados Unidos, donde las tasas son bastante menores. Claro, por ejemplo, pensando en aumentar la posibilidad que tiene para reinvertir utilidades. Sí, lo que pasa es que normalmente los países OCDE, la carga tributaria está concentrada en la empresa. Y las tasas en algún minuto fueron 35%, hoy día las tasas son un promedio entre un 25 y un 27%. Pero como está concentrada en la empresa, después la empresa al distribuir utilidades, los dueños no pagan impuestos de nuevo. En Chile el sistema no ha sido así. El sistema es que parte de la tributación está concentrada en la empresa, que en algún minuto era una tasa de 10%, hoy día es un 27%, y parte de la tributación está en las personas dueñas de la empresa. En un minuto fue 50%. Es un doble pago de impuestos. Que es el global complementario. No, es que la integración evita el pago de impuestos. Entonces, en algún minuto el global complementario es 50%, hoy día el global complementario es 35%. Ha ido subiendo la carga tributaria de la empresa y ha ido bajando la tributación del dueño. Ahora, para que no se produzca la doble tributación, la integración puede permitir que el impuesto que pague la empresa sea gasto contra el impuesto que pague el dueño. O bien permitir que el impuesto que pague la empresa sea crédito contra el impuesto del dueño. Esa es la integración. Entonces, hasta el año 1990,
el impuesto de primera categoría era gasto y crédito. Ujú. Cuando vino la concertación en el año 1990, eliminaron el gasto y solamente dejaron el crédito. Y ahora en el año 2016, a contar del 1 de enero de 2017, lo que hacen es no eliminar el crédito, pero sacarle una tajada al crédito. Que tú no puedas aprovechar el 100% del impuesto pagado a la empresa contra el impuesto a los dueños, que sería un 27%, sino solamente aprovecha el 65%. Esto significa que un 35% del 27%, que son 9,45%, se agrega a la tasa global complementario marginal, que es 35%. Ahora, el problema que tiene la reintegración, y por eso hay que eliminarla, y la gente no entiende técnicamente, es que es un impuesto plano. Porque si este impuesto se lo hubiesen aplicado solamente a las tasas marginales, que son las personas que ganan sobre 70 millones de pesos en Chile, que son los más pudientes, la gente Los con más más ricos. recursos, el 15% de la población, por el 85% no paga impuesto a la renta, uno podría ser explicable. Pero la tasa plana se la aplicaron desde la persona que tenía 0, paga 9,45. Claro. El que tenía 10, paga Todos 19,45. pagan. Entonces, esa tasa plana demuestra que la reintegración está mal concebida. Porque la integración supone que aquel que tenía más iba a pagar más en este sistema semi-integrado porque posterga la tributación a nivel de dueño hasta el momento del retiro. Es decir, que la idea, la idea era buena, el problema fue la ejecución de la idea. Yo diría que tenían buenas ideas, pero técnicamente fueron mal implementadas. Ya. Y podríamos estar aquí todo el día conversando de las malas implementaciones de esta idea. Pero lo que te quiero mostrar con esto, que además se supone que parcialmente integrado, que es el régimen del FUT, es decir, que la empresa paga y posterga la atribución del dueño, se supone que este sistema era un sistema que iba a ser aplicado, ¿no es cierto?, a las grandes empresas Ujú. y no a las pequeñas empresas. Claro. Se supone que las empresas que pagan, que generan ingresos bajo 50.000 unidades de fomento, que son las pymes, se iban a ir todo al 14T. Pero cuando tú te ibas al 14T, el problema si cambiabas de FUT al 14T, todos los días pendientes de tributación te exigían pagarla de un solo golpe o en 5 años. Entonces, por el contrario, si tú estabas en el sistema del FUT y te ibas al régimen parcialmente integrado o el régimen de renta atribuida, que son de las grandes y medianas empresas, tú congelabas el FUT. Entonces, el segundo problema, Ujú. que resulta que mucha gente que era pequeña se tuvo que quedar en parcialmente integrado y aplicar la tasa plana de 9,45 porque el sistema nuevo que habían creado te cobraba un peaje. Y eso lo resuelve la reforma también. Y eso no se habla. Entonces, cuando hablamos de integración, hablemos de peaje a las pymes, hablemos de cuántas pymes de menos de 50.000 unidades de fomento están en el régimen parcialmente integrado. 17%. ¿Se compensa la situación de las pymes cuando se habla de los beneficios que tiene la reforma también? Sí, lo que pasa es que la reforma trae una serie de beneficios. De hecho, desde el Congreso justamente se quiere, en lo que hablábamos al principio, se quiere conversar sobre esta reintegración para llegar a un acuerdo político, pero pensando que el proyecto de reforma tributaria, donde hay consenso, es justamente en el beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Sí, es cierto, y yo creo que en eso se ha hecho la mejora, pero lo que te quiero decir es que cuando hablamos de integración, Igual no- afecta. hablamos en definitiva que afecta a un 17% de empresas chicas, hablamos que los registros contables y tributarios son un lío y que operativamente generan problemas, y hablamos que la carga de tributario desincentiva la inversión. Entonces tenemos un problema que el inversionista va a buscar el mejor lugar donde invertir. Y obviamente eso perjudica el desarrollo del país. Además, personalmente creo que el sistema del FUT, esto que la empresa pague y postergue el dueño mientras reinvierte la empresa, Ujú. ha generado el ahorro privado del país de los últimos 32 años. Y es cosa de las estadísticas. Lo que fue eliminado el FUT con... Que fue mal eliminado porque era un sistema que servía, que tenía algunas debilidades, algunos loopholes, y para eso se hizo una norma general antilusiva, se taparon los hoyos. debería haber sido y- formulado más que eliminado. Porque Absolutamente. de hecho recuerdo yo la discusión de la Absolutamente. anterior reforma tributaria, el FUT tenía un papel protagónico donde, No claro, cabe la menor era más bien duda. un concepto, pero fue una bandera ahí. Y además que el FUT lo único que significa que el dueño posterga la tributación, si el FUT, y por lo tanto la utilidad de la empresa, como es compartida con la utilidad del dueño, hay una parte de esa carga tributaria que está pendiente de tributación. El fisco se restringe, genera estos flujos y se los deja en manos del privado. Ujú. Y el privado hace, contrata, genera empleo, genera Reinvierte. desarrollo, y obviamente aumenta el PIB y genera más pago de impuestos. Ujú. Y eso lo podemos ver en la historia. Sí, desde la CPC, ¿cómo han visto la discusión legislativa, política? Porque finalmente es en el lugar donde evidentemente va a salir algún tipo de reforma tributaria. De hecho, he visto varias entrevistas de miembros del empresariado que dicen aquí entró un proyecto A y va a terminar saliendo un proyecto X. O sea, completamente distinto.
Lamentablemente todas las tramitaciones legislativas son muy similares. ¿Ah? Parte un proyecto de ley y hay mucha discusión, sobre todo en los temas laborales y tributarios, que son muy políticos, sociales y no técnicos. ¿Ah? Entonces a veces uno con buenas intenciones trata de generar algún apoyo, pero esa norma que explica genera otros problemas. Entonces la visión es que se ha alargado mucho, la Cámara de Diputados más de un año. La reforma de Bachelet duró un mes, la Cámara de Diputados, y fue aprobada ampliamente, aquí se demoró muchísimo. Tuvieron que llegar a un acuerdo firmado Sí, entre porque oficialismo se equivocaron, porque dedicarse muy poco, dedicarse mucho, en el fondo tiene que haber una dedicación razonable. De hecho, la gran discusión que hubo en la Cámara de Diputados fue básicamente cómo se compensaba la integración de los más ricos. Claro. Se decían que los 890 millones, 800 millones de pesos, o de 800 millones de dólares, lo que es la integración, pero esos 800 millones de dólares, hay 400 millones de dólares que favorecen a los más ricos o algo así, no es el total. Y dijeron, ¿cómo compensamos a los más ricos? Y empezaron con el market maker, con los materiales desproporcionados, con la contribución del 1% regional, y cuando se compensó, ahora dicen, no, ahora queremos reintegrarlo. Entonces, toda esta discusión hace y genera incertidumbre jurídica en el empresario, en los asesores, en la gente, y por lo tanto esto hay que resolverlo una vez por todas. El presidente de la CPC, Alfonso Uceda, ha dicho varias veces, yo recuerdo, que esta discusión con respecto a varias reformas, pero específicamente a la reforma tributaria, genera ese punto, incertidumbre. ¿Cómo explicar a la gente esa incertidumbre? Muchos dicen, ¿pero por qué incertidumbre si finalmente las empresas siguen trabajando, la inversión se sigue teniendo que desarrollar y la discusión legislativa no puede entorpecer y ser una excusa, dicen algunos, para que los empresarios digan, aquí si esto no se resulta, nos vamos a ir todo al tacho? Claro, lo que pasa es que cuando uno evalúa un proyecto, tiene que evaluar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de ese proyecto. Y la rentabilidad del proyecto se mide después de impuestos. Y por lo tanto no es lo mismo un proyecto de una tasa de 27% que una tasa de 25%. No es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando yo genero esa utilidad y después la retiro, como en el caso de un inversionista extranjero, que pueda pagar 44, 45%, 35%. O sea, las cargas tributarias no son un elemento determinante, pero son un elemento importante como es la estabilidad política de un país donde van a invertir los agentes. Y son necesarios para ir evaluando lo que se va haciendo en el Por futuro. supuesto, uno tiene que evaluar mediano y largo plazo. En el corto plazo está la pyme, las grandes empresas, que son las que tienen mayor cantidad de trabajo y mayor desarrollo al país, lo miran en mediano y largo plazo. Y hoy día en mediano y largo plazo no se ve claro porque ni siquiera hay certeza de que aprobando esta reforma no haya venir 2 o 3 años después una nueva reforma. Ese es el problema que tengo hoy día. De hecho, el argumento del gobierno ha sido que la reforma tributaria va a significar un aumento a nivel de crecimiento económico. Sí. Se ha quedado en eso. Ustedes Así es. tampoco están... Y claro, porque la estabilidad y la tranquilidad va a permitir que las empresas que están esperando hacer inversiones e iniciar nuevos proyectos se sientan más seguras con un piso, ¿no es cierto?, más concreto. De hecho, te voy a comentar que aquí dentro del proyecto de ley viene la famosa DECOM, que es la Defensoría de los Derechos del Contribuyente. Sí, que es un punto bien Que es un importante punto- y que tiene un consenso. Sí, yo creo que Bastante consensuado. hay dos temas importantes, la reintegración, que es todo el tema de impuestos a la renta, donde hay mucha discusión, y los derechos de los contribuyentes, donde hay bastante consenso. ¿Ya? La DECOM, de alguna manera, es una copia de lo que es la PRODECOM en México, que ha sido muy exitosa. Y la PRODECOM llegó a un acuerdo con el gobierno que no modificaran más la ley tributaria, Que la dejaran ahí. darle garantía a los contribuyentes. Es decir, Entonces, una ley que terminó creando un organismo, el mismo organismo creado por la ley ha que llegado a ya un no haga acuerdo, más leyes. exactamente, ha influido justamente en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo de evitar estar haciendo estos cambios que no generan ninguna ayuda. Bien, Cristian, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Un tema que es necesario hablarlo desde lo técnico, pero también la discusión legislativa que se está desarrollando y que seguimos aquí en Canal 24 Horas. Gracias nuevamente. Gracias, Nicolás. Que tenga un buen sábado.